Pasándome a una de las partes más interesantes de toda esta historia, que fue mi último año que trabajé en banco, que el último día, spoiler alert, fue que yo llegué a las 8 de la mañana a entrar a mi fuente laboral y había policías precintando el banco y no te dejaron. Imagínense que no te dejan entrar, que tenés muchos artículos personales en tu oficina. Imagínense a todos los que trabajan en oficina en este momento que venga un policía y en la mañana no los deje entrar a su trabajo. Imagínense que tantas cosas personales quedan ahí adentro. No nos dejaron entrar más y así terminó mi historia en banco. Pero volvamos un poquito, como un año antes. Ya les he explicado en toda la parte anterior cómo funciona y qué tanto, a mí me capacitaron en Banco Fácil, entonces qué tanto, si vos entras y lo primero que ves es esa realidad, no te cuestionas muchas cosas. Y yo recién me comencé a cuestionar cosas cuando yo me mudé a este otro banco, que era el banco más pequeño del país, donde tuve asistente, donde tuve auto, donde tuve cobrador, donde tuve muchas comodidades y sobre todo, y más importante, volví a ver la luz del sol. O sea, yo me di cuenta de que todos esos años anteriores yo casi no estaba viendo la luz del sol porque entraba a trabajar de mañana y salía después de las 6 de la tarde. Entonces, claro que obviamente salía algunos ratos a visitar a clientes y todo lo demás, pero no veía el sol y no disfrutaba el sol fuera de horarios laborales. O sea, imagínense qué tan fuerte fue. Yo no me daba cuenta, yo estaba en ese ambiente, pero imagínense ahora verlo en retrospectiva, cuando yo ya estaba en este banco pequeño, y darme cuenta de wow, qué tanto me entré profundo en esa vida. Entonces, yo les decía que a mí, yo me fui de Banco Fácil con la promesa de muchas personas de que me vaya donde mejor me paguen porque ellos me iban a volver a traer. Y aún así, no importa qué tanto yo haya criticado minutos previos a todo esto a Banco Fácil, yo le tenía un amor y una pasión a ese banco. Ya era mi relación tóxica. Yo creo que todo el mundo que ha entrado como al mercado laboral así como de esto tan formal, tan jerárquico, tan así, tiene una relación tóxica con su trabajo. Pero bueno, hubo un día que a mí me llamaron y yo no le estaba esperando esa llamada porque ni siquiera había cumplido un año en este otro banco. Y la verdad ya no estaba pensando en volver. Y cuando por fin ganas, porque yo ya estaba ganando en este banco más pequeñito, a mí me estaban pagando, a ver, pongámosle el número, que yo no tengo problema en hablar de número. Si estaba ganando $300, que son 2.100 bolivianos, menos, descontándole todos los impuestos y todas las cosas formales que es trabajar en el sistema formal de Bolivia, ganaba, redondeemos a 2.000 bolivianos mensuales. Yo en este otro banco llegué a ganar, fuera de bono, fuera de todo eso, como 5.000 bolivianos. Entonces me estaban pagando 2 veces y medio más en este otro lugar donde sí salía en horarios puntuales, donde no tenía que gastar mi gasolina, mis mantenimientos de auto, todo lo demás, porque tenía auto de la empresa, donde tenía cobrador. O sea, imagínense, llegué a tener estas comodidades. Y de ahí llegó el día, un día antes de que cumpla el año, que me llamaron de Banco Fácil. No solo una, no solo dos, 3 personas el mismo día. Al parecer todos los gerentes tuvieron como una reunión con el ojo de Sauron y él les dijo que estaban creciendo tanto, tenían tantas agencias. Con agencia me refiero a este lugar donde vas y es un lugar físico del banco. Tantas agencias habían abierto, pero así a lo loco y tonto. Es que ustedes, si no vivieron en Bolivia, no se imaginan cómo creció ese banco. O sea, imagínense, a ver, un banco que exista, un BBVA, ¿ok? Que hay en muchos países. Imagínense ir caminando. Imagínense la avenida más comercial. Hay siempre una avenida que es la más importante en cada ciudad. Imagínense que la avenida más cara y comercialmente así, más top de tu ciudad, no solamente haya una agencia de banco, no 2, no 3, que haya 8 en 10 cuadras. O sea, ya empezaba a oler raro todo, ¿no? Pero bueno, yo en esa época era como más enfocada como en mí misma
gracias a que tuve esta ventaja de que por fin ya fui saliendo un poco a modo sobrevivencia. Se dan cuenta que en el otro trabajo, al estar trabajando un promedio de 10 horas al día, 12 más, no existía otra cosa en mi cabeza. No existían hobbies, no existía nada. Y yo tenía la suerte de que mi novio, con el que estuve 7 años, estaba en el mismo banco. Entonces, ese banco absorbió toda mi vida, porque no había hobbies, no había nada. Yo en los primeros años que estuve trabajando ahí como que no tenía nada. Y ya cuando salgo y voy a trabajar a este banco más pequeño, donde me pagaban más, al final terminé esa relación. Entonces, y tenía el dinero y la energía, sobre todo la energía suficiente, como para por fin darme tiempo para ir descubriendo quién era yo, esa yo que ya era una mujer independiente. Como a qué lugares me gustaban ir, por fin tenía tiempo para planear alguna vacacioncilla ahí, porque en Banco Fácil nunca te dejaban tomar vacaciones de más de 5 días, y de hecho los primeros años que trabajé ahí nunca tomé vacaciones, porque estás como en esta onda de crecer, de intentar lograr más para que por fin te reconozcan y te reconozcan financieramente, que nunca tomé vacaciones. Más de 2 días, y en realidad esas vacaciones eran como feriados largos. Que en este otro lugar esa es la importancia, y yo creo que por eso este sistema te explota tanto laboralmente, porque si entras en ese ritmo no tenés ni siquiera el tiempo, peor la energía, para empezar a cuestionarte otras cosas. Y yo cuando entré a este otro banco pequeño y que por fin tuve hobbies, por fin tuve tantas cosas nuevas, por fin pude pagarme terapia. Y yo, como explicaba en los otros videos, entré a terapia porque fui infiel, porque no estaba orgullosa de mi vida, porque tuve episodios con alcohol que me sentía avergonzada de mí misma, y de ahí fui destapando otras cosas. Y o sea, yo lo veo ahora en retrospectiva y es como súper cool que yo estaba trabajando esta parte emocional que nada que ver con el trabajo, pero al mismo tiempo ya cuando a mí me llaman y vuelvo, ya yo volví con mucha más autofirmeza, porque claro, vos al ir descamando partes tuyas de vergüenza, de tantas cosas ahí como que te hacen sentir pequeña, sin darme cuenta, yo cuando volví a la entrevista de trabajo y a mí pues me llamó una de las gerentes, o sea, en el banco estaba el ojo de Sauron, estaba la CEO de todo el banco, y había una persona abajo de esa otra persona que era una gerente nacional, que todo el mundo sabía que todo el mundo cuando tenía dudas la llamaba a ella, ¿ok? Esa mujer es mi ídola, yo la amo. Desgraciadamente perdimos contacto porque ella no tiene redes sociales, pero la admiraba muchísimo. O sea, si yo aspiraba a ser alguien en mi vida, era ella. Esa mujer, que fue la primera que me puteó en mi primer caso, porque cometí un errorcillo ahí, y en mi primer caso cuando era junior, y así como me tiró la puteada de la vida, y yo así estaba como... Y después, cuando volví, porque se enteró que yo era nuevita, y volví y ya todo fue risa y tal, ese episodio nos hizo tener una relación especial. Entonces ella mandó a otra persona que me llame, y me llamó el jefe, un gerente regional también me llamó, un gerente zonal igual me llamó. Entonces, porque tuvieron esa reunión y dijeron, contraten personas, necesitamos llenar agencias. Entonces por fin hubo presupuesto para que llamen a personas, y ese día me contactaron como 3 personas, y yo fui ya ya estaba, porque cuando haces un cambio interno no solamente es como toda esta seguridad interna, y yo también había adelgazado mucho, ya mi cuidado y aspecto personal era como el que por fin yo había como visualizado cuando entré a un banco. O sea, como que yo tenía esta imagen de que, ok, por fin entré a trabajar en lo que menos pensé que iba a trabajar en la vida, pero aún así voy a ser yo misma. Y por fin, como que en esos años, cuando volví a esta entrevista, mi imagen de afuera ya coincidía con esta persona que yo sabía que podía ser. Entonces tengo la entrevista,
Y me acuerdo que pedí de salario, acuérdense que en este banco pequeñito, de los 2.000 que ganaba, que me hicieron pagar en los primeros años en fácil, después pasé a los 5.000 y me acuerdo que pedí 8.000 en este otro. O sea, 4 veces más de lo que ya había estado ganando. Y me aceptaron, me dijeron que sí, así sin dudarla. Y yo, ¿qué? Así, como les tenía confianza, como habíamos en esas largas horas de trabajo, ya yo había tenido como mucha amistad con esas personas. Así como le dije, ya aquí entre nos. Usted ni siquiera negoció mi sueldo, dígame si puedo pedir más. Porque ya, o sea, ¿quién no quiere si se puede ganar más? Digamos, si yo sé a lo que estaba entrando, yo le dije, yo sé a lo que me está metiendo y usted sabe cómo es mi calidad de trabajo y sabe el esfuerzo que yo le pongo acá. Dígame si puedo pedir más. Y él me dijo, no, pediste exactamente como que tu límite de lo que puedes llegar a ganar. Y y me contrataron. Y el ojo de Sauron era tan controlador que él personalmente aprobaba las recontrataciones de personas que se habían ido, o sea, de los ex trabajadores, él personalmente aprobaba esas contrataciones. Entonces, cuando me aprobó mi contratación, me bajó como 200 bolivianos, así una suma así, 233.40 centavos de boliviano me bajó a mi pretensión salarial y yo dije, bueno, ya, belleza. Y entré a Banco Fácil de nuevo. Y no solamente negocié el tema de mi salario. Yo le dije, me acuerdo a ese gerente que fue el que me hizo la entrevista, le dije, mire, yo vengo acá y yo quiero ser jefe de agencia, quiero escalar en este banco. O sea, en este banco no solamente vengo y pongo todo mi esfuerzo, o sea, vengo y pongo todo mi esfuerzo porque quiero estar escalando, quiero tener todas esas probabilidades. Y todos sabían que hay agencias dentro de ese banco que eran como las agencias favoritas, la agencia donde los casos más importantes y los más emocionantes y los clientes más especiales llegaban. Entonces, como ya tenían todas mis referencias mías, yo le dije, yo quiero entrar a una, y él me dijo, ¿a cuál querés entrar? Me acuerdo así que le dije, yo quiero entrar a una buena agencia. Quiero tener como todas esas oportunidades para destacarme y que me tomen como jefe de agencia lo más pronto posible. Y él me dijo así como, ¿cuál querés entrar? Y ahí fue como yo, ok, no había llegado hasta esto en mente. Pero bueno, siempre hay como un ideal. Y yo le dije como la agencia en esa avenida que les decía que es como la más comercial. Y obviamente sí es la más comercial, es la más fifí. Y la verdad era un sueño que yo tenía desde pequeñita. Yo a la agencia que entré, que era una agencia de Equipetrol, yo cuando era niña, al frente, literalmente al frente de esa agencia, yo pasé clases de ballet, que entré ahí porque estaba becada, pero en mis compañeritas de esa clase, o sea, para mí, una persona que creció en Villa Primero de Mayo, yo creo que en todos los países la villa, saben a qué se refieren, como uno de los barrios periféricos más pobres de la ciudad, ahora ya no, pero en esa época uno de los barrios, yo crecí en esos barrios. Para mí Equipetrol, que yo nunca pasaba por ahí cuando era niña, y cuando por fin fui a esas clases de ballet era así como haber alcanzado un nivel mítico en la ciudad. Y solamente como que pasé de niñita algunos días, porque fue un tiempo corto que estuve en ballet, y después nunca más volví a esa área. O sea, seguía siendo como un lugar mítico para mí, incluso después de salir del colegio. O sea, incluso hasta el colegio yo no visitaba esa área porque todo era caro por ahí y era como que vos cuando creces con ciertos complejos no te sentís cómodo en esos tipos de lugares. Entonces yo me acuerdo que le dije una de Equipetrol, quiero estar en una agencia de Equipetrol. Y él me dijo, ya, te voy a buscar, ya sé dónde. Entré a una de las agencias nuevas de esa avenida principal en mi ciudad, que era Equipetrol, que en mí esos años era como era un sueño que siempre tuve. O sea, mi agencia era una caja de cristal con árboles hermosos, ¿no? Era estéticamente bellísima. Estéticamente, yo me acuerdo que de niña siempre así como, yo decía, yo quiero ser empresaria y quiero trabajar en un lugar que tenga todas las paredes de vidrio y quiero ser una ejecutiva. Y lo logré.
O sea, yo me río ahora porque digo, wow, qué sueños más pequeños que tenía en esa época, pero bueno, es lo que uno sueña de niño. Y yo lo logré. Yo entré a esa agencia y lo logré. Y parte positiva de entrar a esos lugares es que ahí ya les comentaba antes cómo funcionaba, y yo les decía que yo primero entré a Fácil y no solo tenía el trabajo de una persona, tenía el trabajo de 4 personas diferentes. Y al estar en esa agencia, ya yo tenía plataforma, ya yo no tenía que hacer plataforma, y ni siquiera es que tenía solo un piso que los clientes vienen y te hacen preguntas y todo el tiempo así como que no le vas a decir, disculpe, vaya a preguntarle a otra persona, no, los atendés y ta, ta, ta. Yo ahí teníamos el privilegio de que la agencia tenía 3 pisos diferentes y nosotros estábamos en el último piso, cosa que los clientes casi, o sea, el cliente común y corriente que viene y te pregunta cosas y tal, y como yo nunca puedo, por si no se dan cuenta, me gusta hablar y me gusta explicar y me gusta que me entiendan realmente algo, o sea, que la persona que viene a preguntarme algo se vaya y no se vaya con cosas que no entiende, porque esos así son los clientes que van al banco. Me gusta explicarte y eso te lleva tiempo. Pero ahí ya yo estaba en un tercer piso, donde las personas comunes y corrientes no llegaban fácilmente. Vos te dedicabas a hacer créditos ahí. Y sobre todo, y también muy importante que cambió en mi vida, es que en esa agencia no era una agencia que funcionaba 24 horas, porque habían agencias que funcionaban 24 horas y así era como yo trabajaba tantas horas antes, porque cerrábamos al público, pero aún así la agencia no cerraba, las personas seguían trabajando y podían seguir trabajando todas las horas que querían, porque siempre había como un guardia, una persona ahí presente. Esa agencia tenía la ventaja enorme de que en el momento que caja cerraba, todos se tenían que ir, porque ya no había un policía para que las personas se queden ahí. O sea, porque por normativa tiene que haber no solo un guardia, sino también un policía para que las personas puedan seguir ahí con bóveda abierta, para que el seguro pueda cubrir. Creo que ese era el asunto. Entonces ahí no, cerraba caja y todos teníamos que ir. Entonces imagínense cómo cambió mi realidad, como esta realidad presente, digamos, de que ya podía irme hasta las 5 de la tarde máxima. Como ya había ganado tanta confianza en mí misma y como que ya tenía mucha más seguridad en muchos aspectos, como que ya me sentía como valorada y que mi trabajo era así como que valía la pena y tal. También como en paralelo estaba trabajando tantas cosas psicológicas, yo comencé a somatizar muchísimo con mi cuerpo, muchísimo. Entonces iba a fisioterapia porque estaba cagada, ¿ok? Que haya trabajado yo desde mis 12 años y haya pasado todo lo que pasé, que ya hablé en todos los primeros videos, tuvo una carga emocional que en el momento, imagínense estos años que trabajas trabajando un montón de horas en Banco Fácil, 12 horas al día, y estás en este modo alerta, y en este modo lucha, y en este modo ta. Cuando estás generando tanta adrenalina, cuando sentís que todo el tiempo está en guerra, ¿cómo funciona tu cuerpo? A ver, si alguien te da un balazo, vos vas a poder correr y huir y no sé cuánto tiempo, pero como estás tan lleno de adrenalina, podés seguir a pesar del dolor, porque la adrenalina te está haciendo no sentir el dolor. Entonces, algo que yo descubrí en esos años de mi vida, cuando ya volví a Fácil, que ya podía pagarme no solo mi psicóloga, podía estar en fisioterapeuta, podía tener pagado un reflexólogo, podía tener pagado como muchas más cosas, y ya no estaba trabajando tantas horas y dejé de estar en modo sobrevivencia. Ya no estaba generando tanta adrenalina en mi cuerpo y por fin pude sentir por fin, como ya mi adrenalina estaba tan baja, pude sentir qué nivel de dolor estaba aguantando mi cuerpo, porque yo me ponía relajantes musculares desde los 14 años. Desde los 14 años yo me inyectaba relajantes musculares 6 veces por año, porque así de alterado estaba mi sistema nervioso. Entonces, esa época, ese año, ganando todo lo que Fácil a mí me permitió como por fin tener ese nivel de vida, que quizás así personas ven y me pueden decir, ganamos 8.000 y ya por fin podía comisionar porque cambiaron sus comisiones y pude ganar hasta, qué sé yo, 10.000, 11.000 bolivianos al mes, que eso
yo que manejaba a las personas, o sea, yo que daba créditos no solo a los negocios, sino también a las personas que eran asalariadas, y por fin pude entender cómo es una vida de una persona asalariada, y que me encantaría hablar también de eso, pero si no el video se me va a hacer extenso, más de lo que ya está. Pero por fin entendí de que mi salario, ya yo estaba arriba de la media. Yo creo que la media en Bolivia debe ser como 4.000 bolivianos lo que ganan, a todo lo que yo aprendí esos años y a tantas personas que atendí. Entonces, cuando por fin pude tener esa calidad, esa cantidad de ingresos en mi vida, yo ocupé todo eso en sanarme en muchos niveles. Y claro, ahí sí estás pagando un fisioterapeuta, si estás pagando un reflexólogo, una terapeuta que te cobra $50 la sesión, o sea, 350 bolivianos la sesión, o sea, te estás invirtiendo 1.400 bolivianos al mes en una terapeuta, y tus citas a las 5 de la tarde, ahí yo le decía a mi jefe, así cuando a veces me decía, hay que cobrar, hay que hacer esto, yo decía, tengo terapia a esta hora, tengo fisioterapeuta a esta hora. ¿Sabe cuánto cuesta la sesión? Usted me la va a pagar la sesión. O sea, por fin, como ya me fui desarrollando en otras áreas, pude comenzar a poner límites, a entender que ese banco no me iba a pagar horas extras, y comenzar a poner límites y muchas cosas más. Y bueno, con todo esto le quiero decir de que no fue que el banco cambió y ahora tenía mejores condiciones a sus trabajadores y era más comprensivo, no. Todo esto fue que yo cambié internamente, y gracias a eso pude tener una mejor calidad de vida. O sea, yo tuve mi vida soñada en esas épocas, en ese año que trabajé ahí en Banco Fácil. Y fue el mejor año de mi vida laboralmente. O sea, a pesar de todos los dolores, todos los traumas, todas las cosas que yo estaba enfrentando a un nivel emocional, laboralmente fue como de los mejores. Y al mismo tiempo, el banco se estaba cayendo a pedazos, ¿no? Como ya yo estaba en una agencia donde ya tenían un perfil más alto los clientes, y yo esos primeros meses, este lado así súper exigente mío y súper competitivo y todo, quería por fin entrar a esa cúpula de asesores que hacían los casos especiales, los famosos casos especiales. Y por fin me llegó, me acuerdo que me llegó un caso de $1 millón. O sea, ahora yo lo veo en retrospectiva y es una locura que una persona de mi cargo, que no sea un asesor de banca empresa, pueda dar un crédito de $1 millón. Y wow, chicos, o sea, al mismo tiempo que en paralelo yo estaba haciendo ese caso del $1 millón, yo estaba dando un caso de unos $100.000, que yo y lo digo así, un caso pequeñito de unos $100.000. Todo porque quería demostrar, ¿no?, que yo podía, yo sabía hacer todo esto. Pero ahí sucedieron cosas importantes. Yo en esa época fue que empecé a meditar y comencé a tener clases de meditación. Y es importante para la historia, que es relevante. Ahí, en esos meses, que fueron estos dos casos en simultáneo, comencé, o sea, como aún seguía un poquito en este modo así de guerra y de competitividad, yo quería hacerlo y tal, y al mismo tiempo me estaba enterando de todas las cosas turbias que estaban pasando. Yo no sé qué tanto pueda contarles así como de esto sin meterme en problemas, pero en ese caso súper grande del $1 millón, yo me fui enterando de que estaba haciendo ese caso, y era un caso prioridad, porque íbamos a comprar una deuda que ya existía en el banco y que se iba a pasar a otra persona, y tenía que hacerse así como rápido, darle prioridad, porque esa deuda previa estaba siendo sin pagar, entonces estaba aumentando la mora del banco, y lo que menos quiere un banco es la mora. Y había muchas cosas irregulares en este caso, súper irregulares, ¿ya? Y se estaba queriendo comprar a través de otra persona para por fin hacerlo bien. O sea, todo estaba mal ahí, todo desde el tema de la garantía, desde el negocio, muchas cosas. Y yo me acuerdo que yo iba escuchando todo lo que pasaba y yo decía, ¡buah! Y me volaba la cabeza, porque por fin me estaba enterando de esas cosas que no muchas personas se enteran. Y ahí comencé a comprender la magnitud de
Y eso que entendía, o sea, comprendía como un 10%, pero ahí habían cosas turbias que ese cliente que ya no pagaba, que la cuenta se había pasado y no sé qué, no sé cuánto, estaba desaparecido del mapa, porque era un caso que tenía que ver con cosas ilegales. Y yo el cliente que yo le iba a dar, sí, no era ilegal, estaba todo muy bien respaldado, era un cliente muy bueno, pero que ningún otro banco le iba a dar un crédito porque ese cliente no era boliviano. No, y tampoco era residente boliviano. Mientras yo estaba haciendo el caso, en paralelo esa persona estaba recién sacando su residencia boliviana. Entonces ningún otro banco con 2 dedos en la frente le iba a dar ese caso. Pero ahí fue como, por fin fui comprendiendo como cosas. Y en paralelo yo tenía este otro caso que era mío, que era un cliente que yo había conseguido, que era como un asesor de una cliente rara que atendí unos años atrás, pero que quedamos con amistad, pero como yo quería llegar a todas estas metas y todo lo demás, yo me acordé, ¿a quién puedo llamar para que quiera un caso de crédito? Y me acordé de este tipo que era dueño de una constructora. Y le dije, oye, ¿no estás vendiendo algún departamento? ¿No querés que le dé crédito a alguien que te ayude en eso? Ahorita estoy empezando, entonces estoy como que con toda mi agenda vacía para darte prioridad. Y él me dijo, claro que sí. Y me trajo un cliente así. Y era un caso raro. Pero como estás así como con toda esta visión así de caballo cochero y de querer aprovechar tus metas, yo no lo vi en ese momento. Y yo tengo que admitir de que era tanta esta ambición que yo sentía y tanta esta ceguera de alcanzar meta, de que cuando yo vi un documento falsificado, yo lo llamé y le dije, esto está mal hecho, porque yo tenía la certeza, eso sí, yo tenía la certeza de que todo era real, ¿ya? Solamente que, como les decía y les explicaba anteriormente, nosotros construíamos casos. Nosotros respaldábamos y hacíamos que esto se vuelva material en las hojas. Y yo le dije, mira, porque yo sí creía que todo existía, solamente que había un respaldo que él me trajo que no estaba bien hecho, que era falsificado, y yo le dije, no, me van a matar con esto. O sea, si vos vas a presentar algo, presentámelo algo por lo menos bien hecho. Y sí, yo lo dije, yo lo hice. O sea, era así mi ceguera. Y él me lo trajo después bien hecho, claro que sí. Y yo lo mandé, este caso, yo les explicaba qué tantos niveles de aprobación hay para un crédito. Yo lo envié ese caso y en esas épocas yo ya había cambiado, porque les explicaba en los primeros videos de la infidelidad, de cambiar tu realidad, cuando vos decidís cambiar de hábitos, cambiar tu realidad, cambiar de persona y tal. Y yo en esas épocas, en esta nueva agencia, yo ya había cambiado mi realidad, yo ya estaba relacionándome con nuevas personas y mis amistades eran gerentes bancarios, o sea, mis amistades en esa época eran gente bien ubicada dentro del banco. Entonces nosotros íbamos a charlar y tomar un café y nuestras charlas eran acerca del banco, ¿no? Y vuelvo a recordarles, yo en esta época estaba haciendo meditación. Entonces ahí me acuerdo que un día, que fue un día de los que más así como se me heló la sangre y tuve un ataque de pánico, fue cuando este gerente, que era un amigo, me comentó un caso que había habido en su agencia de una asesora que descubrió un documento que era falsificado y se lo comentó a su jefe, a mi amigo. Y mi amigo organizaron una redada con la policía y cuando este cliente fue a firmar y firmó el contrato, ahí en ese momento entró la policía que estaba encubierto y todo, y agarraron al cliente y lo metieron preso porque era fraude. Entonces, yo ahí, cuando estás meditando, hay muchas áreas del cerebro que se te comienzan a activar, que comienzas a ver cosas de distintas perspectivas, que por fin te salís de este modo sobrevivencia de que no estás entendiendo las cosas y reflexionas. Hoy, cuando empezás a meditar en la vida, te das cuenta de que el universo es 99% energía, 1% materia, y por fin te das cuenta de que estás poniendo todo tu foco y energía en cosas que no valen la pena. O sea, toda esa competitividad, todo ese
ese impulso que tenía por ser grande, por crecer en el banco, por lograr cosas ahí afuera, no valían nada si eso me iba a costar mi libertad física en este mundo dentro de empresa por estar haciendo mierdas, por solamente llegar a una lista, por solamente ser reconocida por cosas que no valen la pena. Y otra vez, pues salí del modo sobrevivencia y eso, te das cuenta de qué cosas valen en la vida. Lo siento, me distraje. Pero yo después de charlar con mi amigo, que él me contó esta historia, que a mí se me bajó toda la sangre porque por fin, claro, como ya no estaba en modo sobrevivencia, pude reflexionar. Yo dije, joder, miré alrededor mío y me di cuenta, Dios mío, ¿en qué estoy? ¿En qué mundo estoy? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué estoy haciendo? Y ahí me acuerdo que yo me imaginaba, y toda esa noche no pude dormir porque me imaginé que al día siguiente iban a haber policías en mi agencia y que me iban a meter presa por haber dejado pasar un caso que tenía una hoja falsificada. Y me acuerdo que lo primero que llegué, y no había policías esperándome ese día, fue llegar y mandar un correo y decir que este cliente había desistido de ese caso. Que había desistido de ese caso y que quiere sus papeles urgente porque los quiere urgente, ¿ok? Y me acuerdo que la asesora, esta otra persona que controla los créditos, que va y hace las verificaciones y todo, como que el segundo filtro para un crédito, tercer filtro para un crédito, me dijo que no me los iba a pasar porque ya había pasado al cuarto filtro. Y yo era como, no, si me van a meter presa. De verdad estuve sufriendo ese día. Ahí como que así uno aprende a poner límites en su vida y entiende qué no va a aceptar y hasta dónde son tus límites morales, teniendo ese tipo de experiencia. Pero a mediodía me llegó un correo diciéndome que mi caso había sido aprobado, que había pasado no solo 3 filtros, había pasado 4 filtros ese caso que tenía esos papeles así. Y ya cuando llegó, lo primero que hice fue rechazarlo, ¿no? Lo rechacé, llamé al cliente y le dije, su caso yo lo pedí de vuelta y lo estoy rechazando, venga a pasar por sus papeles. Me di cuenta de que estuvo mal lo que hice, de que no voy a dejar pasar ningún papel que sea falsificado, corro demasiado riesgo. Y obviamente esa persona no me dijo nada y después reflexioné aún más, como que cada día veía la situación con más perspectiva y me di cuenta de que todo eso que yo, desde mi ingenuidad, desde esta ceguera por alcanzar metas, estaba aceptando un caso que era lavado de dinero, claro que sí. Pero así como mi caso pasó, ahí me di cuenta de que tanto ese banco estaba como que fuera de línea por esta ambición de crecer, de crecer, de crecer. O sea, qué tantos niveles podrían ser vulnerados ahí, porque este banco estaba en esa competitividad de ser grande, de ser el más grande. Y ahí mismo, en esa misma época, donde se me cayeron tantas cosas, me di cuenta que ese caso del millón fue aprobado. Obviamente que sí fue aprobado porque les convenía. Pero ahí yo les comentaba anteriormente de que yo en todos mis primeros años, como estaba con esta ceguera de hacer crecer y tal, yo iba y hablaba con los gerentes y hablaba con los jefes y hablaba con todos y hacía que mis casos salgan. Y en eso, cuando vos te vas haciendo amigo no solo de los gerentes, sino de los que estás chingando abajo, de los que realmente hacen el trabajo abajo. Yo me había hecho y había entrado en la misma época que yo fui principiante junior, entró una persona del área de legal. Y esa persona, muchos años después, cuando ya yo estaba teniendo estos casos grandes, era el jefe de esa área. Entonces, yo cuando a mí me aprobaron todo este caso del millón, yo muy fácilmente, podría haber llamado al jefe del área de legal y decirle, mira, este es un caso que está recomendado por directorio. Esas eran unas palabras mágicas en ese banco para que todo se dé prioridad.
este caso, yo podría haber llamado y decirle, este caso está aprobado y es un referenciado de directorio, quiero que salga hoy, quiero que le den prioridad hoy. Pero no lo hice. Como que no sabía en esas épocas de esta palabra, pero hubo una intuición tan grande que me dijo, no la apresures, que salga así. Como porque yo estaba muy movida por todo lo que estaba pasando en mi vida. Y como era un caso así tan raro y con tantas cosas y con tantas excepciones, porque estaba rompiendo muchas cosas de la normativa normal, o sea, y tenía tantas cosas raras, que les tomó una semana revisar ese caso a los de legal para poder hacer un contrato correcto. Y aparte de eso entra otra área que es la que revisa que todo esté como en norma y regla, ya no en el sentido de capacidad de pago, sino en normativa. Y cuando salió esa carpeta pues tenía 2 hojas oficio llenas de observaciones y de irregularidades que había que subsanar. Entonces yo me tomé todo el tiempo del mundo, y en todo eso de tomarme todo el tiempo del mundo y de ir haciéndolo lento, porque había algo que ya no latía bien aquí adentro, justo ese cliente presentó una denuncia. Entonces él yo creo que pensaba que todo iba a salir antes, todo iba a salir como a fin de mes, y como yo no lo hice que salga tan rápido, la denuncia llegó. O sea, como que en todo ese tiempo de espera que yo no me apresuré, llegó una denuncia, y llegó un día un correo de directorio diciendo que se cancelaba todo el caso, porque ya yo no lo sabía, no lo reflexioné, pero ya ahora lo cuento como años más tarde. Me doy cuenta de que, claro, en ese banco pasaban tantas cosas irregulares, pero no había un problema, porque ahí afuera todos los que regulaban no se enteraban de todas las cosas. Entonces, mientras no se entere, todo fluye, ¿no? Dentro. Pero si ya había una denuncia y ya iban a investigar cositas, pues todo se canceló. Todo se canceló así, de un día para otro. No hubo más vuelta atrás. Y de ahí yo se perdió toda esta competitividad que tenía. Me planteé muchas cosas, como que dije, realmente quiero seguir, quiero que toda esta sea mi vida, sí, o sea, como que pude visualizar por fin mi vida así a largo plazo, y dije, realmente quiero ser jefa de agencia. Me ofrecieron, justo en esas épocas, la vida siempre te va a poner pruebas. Y en esas épocas a mí me ofrecieron entrar al programa que forma a los jefes de agencia. Y yo fue así como, pucha, me encantaría, pero justo en este momento estoy pasando estos cursos, o sea, yo tenía en mi agenda llena de actividades. Estaba pasando biodanza, tenía mi terapeuta, tenía mi fisioterapeuta, tenía mi reflexólogo, tenía X, Y, Z cosas. Y claro, para capacitarte en jefe de agencia tenías que tener tu cronograma normal de trabajo, y aparte de eso tenías que tener tiempo para ir a pasar, no sé, 2, 3, 4 horas al día de clase para que te capaciten para ser jefe de agencia. Y ya yo dije, no, en este momento no. Y así fue, como que me di prioridad a mí misma, y simplemente llegó un día en el que ya se veía venir, claro que sí, ya se veía venir todo lo que iba a pasar. Pero como ya, y a mí me llamaron, el banco que yo más aspiraba, o sea, después del mío, que yo le tenía un montón de cariño, había otro banco, el número 1 del país, que aspiracionalmente era como así, wow. Me llamaron de ese, me ofrecieron duplicarme, creo, el sueldo. Me ofrecieron trabajar con uno de los mejores equipos, o sea, el equipo más top en crédito, y en el área que más me gustaba. Eso fue como, es que de verdad el universo te pone una tras otra prueba de que realmente querés cambiar de vida, y te pone todo lo que más deseabas sobre esa antigua vida para ver si tenés la fuerza de voluntad para decir que no. Y yo
unos 2 meses creo antes de que el banco sea clausurado, sea intervenido por el Estado. Yo tuve todas esas pruebas, tuve la prueba de comenzar a capacitarme para jefe, tuve la prueba de aceptar de irme a ese otro banco con mucho mejor sueldo, y mucho mejor equipo. O sea, si yo entraba a ese otro lugar, me iba a abrir las puertas hacia ya niveles mucho más grandes y todo lo demás. Pero ya había tomado, después de toda esta terapia, después de tantas cosas, me di cuenta de que no, por ahí no iba mi camino, de que habían cosas que yo no sabía que eran, pero que me llamaban más la atención que dedicarle toda mi vida, energía y esfuerzo a una institución que claro, yo también ya había visto morir colegas, ya colegas que trabajaban conmigo en el día a día, ya los había visto morir en fin de mes, ya había visto morir a clientes, a esos clientes que vos vas y chingás en fin de mes y que los jefes te dicen, no, anda a las 5 de la mañana y no lo dejes salir de su casa, anda en la noche y no te movas de ahí. O sea, sí hacíamos toda esta presión psicológica por clientes y yo sabía que todos los bancos tenían ese mismo, quizás no tanto, algunos dicen, nivel de presión psicológica tan fuerte, pero que era una gran probabilidad. Como que habían todos estos lados ahí que implicaban crecer y también había tenido jefes que le habían dado ataques epilépticos, que habían perdido a sus hijos, o sea, que habían abortado espontáneamente a fin de mes. Como que ya ese último año conocí a nuevas personas que tenían buenos cargos, que tenían niños con problemas psicológicos, porque un niño para crecer necesita la presencia de sus padres y si no, como que tiene muchas implicaciones psicológicas y como que había escuchado todas estas historias de personas que trabajaban en ese banco con niños ya de 10, 12, 15 años que tenían muchos problemas. O sea, ya, y claro, ya yo a través de tanta meditación, terapia y todo lo demás, por fin me interesaba. O sea, y yo al estar viviendo yo personalmente todo ese año tantos problemas físicos, porque estaba hecha mierda del cuerpo, me di cuenta de que para ser grande en esa área como que necesitas dedicarle tu vida. Y era un precio que me di cuenta que ya no estaba dispuesta a pagar. Como que prefería, y literalmente lo hice en mi primer viaje, ser una vendedora de la calle, de esas que vende artesanía en la calle. Preferí vender mi arte en la calle a seguir ganando un salario que como máximo, porque yo también sabía eso, es que yo me enteraba de todo eso, lo bueno de ser curioso y tener como un cargo interesante. Yo sabía cuánto ganaban los gerentes y también me enteré, porque en esa época tuve un novio que estuvo en un área muy interesante del banco, también me enteré lo injusto que era. O sea, imagínense, vamos a hablar de números. Imagínense que yo ya llegaba a ganar esos $1000 más o menos en esa época, un poquito más. Y ya yo consideraba que tenía un buen salario. Y los jefes y los gerentes ganaban como entre $2000 y $3000, uno que ya tenía harta experiencia y había entrado en una época que ganaba como que les pagaban mejor, porque ya tenían como ese salario desde hace tiempo ya. Pero ese era como un monto, ¿ok? Como unos $3000. Pero yo llegué a ver algunos días, porque hice así unas planillitas por ahí, que los directores del banco, y no solo los directores, o sea, gerentes que son hijos y cosas así, que son gente que entran por muñeca, o sea, gente que no tiene experiencia, entraba a trabajar a ese banco y a sus sucursales por $10,000 al mes. O sea, yo sabía que vender mi vida, y ni siquiera venderla a un buen precio, si seguía trabajando en Bolivia, era como... Y lo peor es que yo ya había ido conociendo a gente que era viajera. Me acuerdo que una brasilera me cambió la vida, que trabajaba en un cargo similar al mío. Y también ya había conocido a otros
ya ganaba más, ya pude viajar y estar en lugares más interesantes donde conocí personas más interesantes. Y yo sabía que en el exterior, personas que tenían mi mismo cargo, mi mismo nivel de responsabilidad, como mi mismo nivel de capacitación en sus países, ganaban un salario 10 veces más que el que ya yo tenía, que consideraba alto y que era un tope para mí en esa época. Y que yo tenía que dedicarle muchísimos más años en Bolivia para obtener un salario que en otros países la gente que tenía mi mismo nivel de experiencia ya tenía. O sea, yo vi mi vida a largo plazo y dije, puedo vender mi vida y ni siquiera la voy a vender a un buen precio. Y no acepté. Y ahí fue cuando se intervino el Estado. Y ahí fue cuando salió todo esto a luz de que se entendió de que lo que hacían como era un lavado de dinero gigante. Todo el mundo decía, ay sí, ese banco tiene dinero de Linera. Linera era el vicepresidente de Bolivia. Y yo lo último que quería era que el banco tenga mala fama, porque si tenía mala fama eso iba a implicar que mis metas no iban a ser cumplidas. Entonces yo decía, no, son de socios, son de y defendía, ¿ya? Pero ya a nivel macro te das cuenta de que justo cuando el antiguo Evo Morales Linera, dupla del MAS, que es el partido socialista que ha gobernado como por 20 años Bolivia, justo cuando ellos se separan, es que mi banco es intervenido y comienzan y sale a luz, a relucir, que no habían estado presentando su balance, que iban en irregularidades ya como 4 años. Comienzan a salir estos casos y comienzan a meter presos a personas. Y ahí fue como, yo así tengo certeza pura de que si yo ese caso del $1.000.000 lo hubiera presionado y hubiera hecho que salga, quizás también hubiera estado metida aún más en el mambo, no tan peón como gracias a Dios fue mi perspectiva. Y bueno, ya te das cuenta, salió a relucir de que eran personas que compraban una propiedad y que por eso habrían tantas agencias. Era porque había una persona natural que compraba esta propiedad y esta persona se la vendía porque el banco era como un consorcio de muchas empresas que era parte dueña de una asociación aún más grande. Entonces esta empresa natural se la vendía a una que no era el banco, se la vendía a una de las empresas parte de esta asociación, y que esa empresa se lo vendía a otra persona, y esta persona natural, otra diferente persona, sacaba un crédito en el banco, y obviamente todo esto va aumentando, ¿no? Un inmueble que quizás valía $200.000, cuando terminaba todo este proceso de lavado de dinero ya valía como 1.000.000, y ese era el negocio, por eso habrían tantos negocios. Y comenzó todo esto por fin a salir a luz, y yo así comenzaba a verlo desde mi lugar, así desde una mosca, viendo todo esto. Y ahí llegó el momento más traumático de la vida, que yo personalmente creo que nos traumó a todos los que trabajamos, y si no te traumó fue porque no le entendiste bien el mambo, que la persona que entró a fiscalizar fue suicidada desde un 14 piso de un edificio. Y yo, como tengo muchos amigos, como estuve ahí, me enteré de chismes después de que hubo una amiga que justo fue ese mismo día y que vio personas ahí y que vio como uno y vio cosas, y después me enteré por el otro lado chisme que me da miedo, pues, ¿no? Da miedo hablar de estas mierdas, pero bueno, la realidad, vamos a hablar de la realidad. La realidad es que la persona que entró a intervenir a esto y que comenzó a mover las cosas y a agitar todo ese mambo que hubo, se suicidó, y después metieron a otra persona, por fin nos liquidaron meses después, y yo bueno, ahí ya entré, ¿no? En el tema de sin dinero, claro que sí, porque invertí todo mi salario de ese año, que podría haber sido el año para que yo comience a ahorrar y todo lo demás, pero todo lo invertí aquí. Chicos, si tienen, me acuerdo que hubo un chico que habla en YouTube, que es un inversionista peruano, que él dio un buen consejo. Si tenés menos de $1.000 ahorrados en el banco, invertí todo tu dinero en tu cabeza, porque todo lo demás no te va a generar tanto beneficio.
Y yo le hice caso y invertí todo en mí, gracias. No me acuerdo tu nombre, pero gracias. Y yo estaba sin ningún banco y en mi realidad yo simplemente agarré, me fui a un voluntariado en Cancún por casi 2 meses y viví una vida extraordinaria allá, que ya les contaremos en el siguiente video. Pero mientras pasaba todo esto, y desde mi perspectiva, yo soy una persona que estaba encargada de auditorar todo esto. Desde mi perspectiva simplemente fue esperar a que me paguen la indemnización, y por eso fue que tuve por fin todo el capital suficiente para darme un año sabático, que realmente, más que trabajar en una oficina de vidriecito bonita y todo, realmente un año sabático era lo que yo más deseé en la vida. Y gracias a eso así pude conseguirlo. Misterios la vida. Esa es como la magia de la manifestación, no sabes cómo va a llegar, pero llega. Pero a mí llegó de esa manera muy macabra. Esta situación, como todo entra en coherencia en la vida, todo fue tan horrible. O sea, imagínate que no te dejaron sacar de ninguna cosa. Llegas a tu trabajo, están los policías, presintan todo, todas tus cosas personales están adentro, no te la dejan sacar. Pasaron meses, no nos dejaron sacar, y al final, así, cuando yo estaba chingando tanto porque yo cometí el error de tener en mi escritorio personal los papeles originales de mi vehículo, porque yo cuando compré mi vehículo, la persona que hizo los trámites, porque yo no los hice, me lo hizo una persona, me los llevó a la oficina y yo los guardé en un cajón de mi escritorio. Y pues siempre me olvidaba sacarlo y en mi cabeza la verdad decía, ¿qué lugar más seguro que estén los papeles de mi vehículo que el banco? Nunca me imaginé que en el momento que iban a intervenir el estado del banco, no solo no me dejaron sacar mis papeles personales, que fue mi vehículo, que estuve 1 año sin mis papeles personales, sino que mis gafas. O sea, qué dolor, hasta ahora me sigue doliendo, ¿saben? Que tener mis gafas Ray-Ban originales, mis gafas unas de marco de madera originales, otras Polo. O sea, tenía por cosas de la vida gafas muy buenas en esas épocas y cositas así. Mi cafetera, porque en el banco no había cafetera y yo tenía mi cafetera personal. Todos esos artículos se perdieron. O sea, es que todo entra en coherencia, todos son una banda de... Incluso los que entraron a intervenir, porque fue la ASFI, ¿no? La ASFI entró a intervenir y después yo... meses después, cuando por fin recuperé mis papeles de mi vehículo, que gracias a Dios lo pude recuperar porque hice muchas amistades en ese banco, les pregunté por los artículos personales, ya como más por curiosidad, más que con esta ilusión de que iba a recuperar ese tipo de cosas así como tan pequeñas y tan valiosas para mí. Les pregunté qué hicieron con los artículos personales y me dijeron que se los rifaron entre todos. Que todos los que venían a controlar y ver que todas las irregularidades del banco, esos mismos, de la misma calaña, se robaron, porque no hay otra, se robaron los artículos personales nuestros. Y así, esa fue mi historia de cómo he llegado un poco a esta vida, de cómo ya decidí no trabajar nunca más para un banco. Con un banco, bienvenido. Si hay un banco que quiera trabajar conmigo, una billetera ahí por virtual, ¿cómo serán el tema de promocionar un banco en otro país? Claro que sí, con orgullo hago una colaboración con una marca que valga la pena y que sea como cool. Yo creo que en otros países sí hay como más respeto al trabajador y todo lo demás, o incluso en el mismo Bolivia deben haber, ¿no? Algunos, yo hallo que sí. Pero eso, así fue como que cayó toda esa parte de mi vida de película, ¿no? Así fue que dejé de trabajar en banco y que haya pasado todo eso es lo que me trajo ahora a esta vida, donde quiero dedicar mi tiempo al arte, donde estoy viviendo en Bahía, grabo este video desde Salvador, Bahía, viviendo en la casa de un host de Couchsurfing, teniendo las mejores experiencias de mi vida, sin estabilidad financiera aún, pero ya viene, pero sintiéndome totalmente íntegra, totalmente moralmente en paz, que eso no tiene precio.
Así que espero que toda la historia les haya servido en una de las tantas cosas que hablé. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Besitos. Oh. Compartan, sigan, comenten. Ya saben, quiero ser económicamente estable, chicos. Ayúdenme.